Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. Canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un debate. Y el debate se ha titulado, ¿dijeron los apóstoles que Jesús era el Dios y Padre o el Dios Hijo? ¿Qué dijeron en realidad los apóstoles? Eso es lo que vamos a debatir el día de hoy. Ese es el enunciado de nuestro debate. Ese es el punto a debatir, el punto a demostrar. ¿Qué dijeron los apóstoles acerca de Jesús? ¿Él era el Dios y Padre o simplemente era el Dios Hijo? Bueno, para esto hemos invitado a nuestro amigo Ariel Lara, y vamos a saludarlo. Ariel, muy buena noche, Dios le bendiga, bienvenido a su canal Pentecostal, La Unicidad Única Verdad de Dios. Y gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches, Alex. Bueno, te doy las gracias también por la invitación y bueno, esperando que pueda ser un debate provechoso, que, que podamos compartir y podamos ver a través de la Biblia, bueno, podamos compartir y podamos ver realmente los puntos contradictorios que tienen por lo menos la doctrina de la unicidad con respecto a lo que creemos nosotros los evangélicos trinitarios. Así que espero que sea de mucha bendición para todos y que el Señor les bendiga. Bueno, Ariel es de Chile, pertenece a una iglesia trinitaria en el país de Chile. Ariel, hemos quedado contigo de un tiempo de 15 minutos. Este es un tiempo de un minuto para presentación. Tenemos 15 minutos para los argumentos, 10 minutos para la refutación y tenemos 3 preguntas con el formato de 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para la refutación, ¿sí? Preguntas de 1 a 1. ¿Es así, Ariel? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a empezar, mis hermanos. No se olviden, por favor, darle me gusta. Es lo primero que vamos a empezar, dándole me gusta al debate y vamos a compartir. Vamos a empezar colocando el cronómetro para que nuestro amigo Ariel tenga el cronómetro ahí a la mano. Ariel, ¿te sirve así todo el tiempo o te lo coloco a pantalla grande y cuando falten 2 minutos para terminar, te coloco el cronómetro o lo prefieres así? Está bien así, tal cual. Listo, Ariel. Entonces, 15 minutos a partir de ya. Ok. Bueno, de acuerdo al título que había anunciado Alex, primero voy a comenzar diciendo que Jesús es Dios y también es Hijo. Por lo tanto, el término Dios Hijo que utilizamos los evangélicos, para nosotros no es antibíblico. Y decir que la otra premisa es decir de que si los apóstoles utilizaron el término Dios y Padre, también lo utilizaron, pero no se refirieron a Jesús, sino que se referían al Padre de Jesús. Entonces, voy a comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿El Padre es Dios? Sí. Por lo tanto, podemos decir que el término Dios Padre es correcto, porque define su naturaleza divina, ser Dios. Esto lo encontramos en Efesios 1, versículo 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Hijo es Dios? Sí. Por lo tanto, también podemos decir que el término Dios Hijo es correcto, porque define su naturaleza divina.
ser Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Por lo tanto, también podemos decir que el término Dios Espíritu Santo es correcto, porque define su naturaleza divina, ser Dios. En Hechos 5, del 3 al 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Dónde nace esta enseñanza del Dios Hijo? Pues de la Biblia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos encontrarlo en el libro de Isaías, capítulo 9, donde habla del nacimiento y reinado del Mesías, porque un niño nos es nacido, en el versículo 6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Entonces, encontramos en el Antiguo Testamento que este hijo se iba a llamar, o le iban a llamar también Dios fuerte, por lo tanto, el hijo es Dios fuerte. Por lo tanto, decir Dios hijo no tiene ninguna contradicción, porque es totalmente bíblico. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y también veremos que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento nos vuelve a decir que el Hijo es Dios. Por lo tanto, no tiene ninguna contradicción hablar del Dios Hijo, porque la misma Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Dios fue hecho carne, Dios fue hecho también... Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. Por lo tanto, para nosotros no tiene ninguna contradicción este término. Porque el término Dios Hijo, o mejor dicho, porque el término Dios Hijo es la piedra de tropiezo para los unicitarios. Eso es porque el Hijo anula por completo toda la doctrina unicitaria. El unicitario alega solo utilizar términos de la Biblia, pero eso es mentira, ya que utilizan términos teológicos al igual que los evangélicos. También utilizamos términos que no están en la Biblia, ya que el término Biblia tampoco es un término que aparece en la Biblia. El término monoteísmo, omnisciente, omnipresente, etc. Todos son términos que nosotros utilizamos para hablar de o para agrupar ciertos temas acerca de la Biblia. Además de usar el término unicidad, el cual este no es un término bíblico y tampoco es un término teológico. Entonces la doctrina del Dios Hijo, Dios, su ser y sus atributos, el conocimiento de Dios, nuestro primer conocimiento de Dios viene de la declaración que aparece en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Esto se refiere al tiempo cuando Dios creó todas las cosas, pero este no fue el principio de él, pues Dios es sin principio y sin fin. Dios es un ser real, tal y como lo es el hombre. Los nombres de Dios. En la Biblia encontramos muchos nombres de Dios que expresan una acción o característica. Por ejemplo, Dios omnipotente. Éxodo 6:3, Altísimo, número 24:16. Dios viviente, Deuteronomio 5:26. Dios del cielo, Esdras. Estoy viendo mi tiempo, ¿ya? 5 minutos. Encontramos Dios del cielo. Esdras 5:11. Dios de los ejércitos, Salmo 87, el Santo de Israel, Isaías 1:4, Jehová de los ejércitos, Jeremías 9:15, el Rey de Reyes, Mateo 6:15, Señor de los ejércitos, Romanos 9:29, Padre de las luces, Santiago 1:17, Señor de señores, Apocalipsis 17:14. Los atributos de Dios. Dios es eterno. Este atributo lo vemos en expresiones tales como el eterno Dios, Deuteronomio 33:27, Jehová Dios eterno, Génesis 21:33, desde la eternidad y hasta la eternidad, Salmo 103:17, y por los siglos de los siglos, Apocalipsis 11:15. Además vemos en esto en Génesis 1:1, donde Dios se muestra como un ser activo y creativo en el principio. Dios no es gobernado por el tiempo como sus criaturas. Por lo tanto, volviendo al título del debate, decir que Jesús es Dios no tiene ninguna contradicción. O
sea, Jesús es Dios, eso lo reconocemos los evangélicos. Jesús es Dios, pero es el Hijo. Es por eso que nosotros decimos el Dios Hijo, porque el Hijo es Dios. Pero nosotros no creemos, porque es una enseñanza totalmente antibíblica, no apoyada por la Biblia, no apoyada por los apóstoles, no apoyada por el mismo Dios, decir que Jesús es el Dios, el Padre. O sea, Jesús es Dios, sí, y al decir la otra premisa, y Padre, no. ¿Por qué? Porque Jesús siempre declaró que Él fue enviado por el Padre. Por lo tanto, el término Dios se refiere a su naturaleza, la naturaleza del Padre divina, la naturaleza del Hijo divino. Por lo tanto, ambos tenían la misma naturaleza divina. A eso se refiere el término Dios. Aquí Él es del cielo, es divino. Por lo tanto, el Dios Hijo era divino. Es inmutable, dice, yo Jehová no cambio, Malaquías 3:6, es la declaración hecha de su propia boca, aunque Dios cambia sus métodos conforme a las diferentes situaciones que se presentan. Su verdad existe por todas las generaciones, Salmo 105. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hechos 13:8. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119:89. Dios es omnipotente. Es decir, aquí aclaro que yo no niego que Dios sea omnipotente, omnisciente. Aquí yo lo declaro, porque empezaron en un debate anterior diciendo que yo no creía que Dios era omnisciente. Bueno, aquí lo digo, Dios es omnipotente, es el todopoderoso, Dios es omnisciente. Para Él no hay límite en sabiduría y conocimiento porque Él sabe todas las cosas, es omnipresente, está en todo lugar, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es incomprensible. Entonces son todas las características divinas de este ser. Regreso para ver mi tiempo, 8 minutos. Bien. Dios es sencillo a pesar de todo lo que puede decir acerca de la sencillez de las características más sobresalientes de Dios. Esto se ve en todas las obras de sus manos. Dios es benigno, Dios es misericordioso. Entonces podríamos dudar de que el Hijo, Jesús, es Dios. No, porque aún Tomás, los discípulos lo declararon. Tomás le dijo, Dios mío, Señor y Dios mío. Por lo tanto, no podemos negar esta verdad, esta naturaleza divina de Jesús. Entonces, debemos de tener claro de que debemos creer a lo que dice la palabra, porque cuando empezamos a creer enseñanzas humanas, vamos a encontrar esta enseñanza, vamos a decir, diciendo que Jesús es Dios el Padre. También encontramos en la Biblia que Dios es amor, Dios es santo. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús es hijo? Porque la misma Biblia lo declara que Él es hijo de Dios e hijo de hombre. Cristo fue el hijo del hombre, nació de una virgen, también era hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo. A los 12 años ya Él estaba en los negocios de su padre. Entonces aquí ya Jesús apenas, vamos a decir, empieza su ministerio, o desde pequeño, Él comienza a hacer esta diferencia entre Él y su padre. Lucas 2:49, y a la vez estaba sujeto a José y María, sus padres terrenales. El Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre para que el mundo fuera salvo por él. La humanidad del Hijo es evidente. Él era hijo de una madre humana. Mateo 1:18, él creció como otro niño. Él tuvo un cuerpo humano, comió, bebió, durmió, fue tentado. Jesús era un hombre perfecto. La deidad del Hijo es evidente. Él era el Hijo viviente, siendo concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Hijo trae y tenía una naturaleza divina. Por lo tanto, insisto, decir el Dios Hijo, un término, vamos a decir que a los universitarios les molesta mucho decir el Dios Hijo. ¿Por qué? Porque contradice, o vamos a decir, comienza vamos a decir, a contradecir las enseñanzas de la unicidad.
Pero vemos que la Biblia es nuestra lámpara. La Biblia es la que nos enseña y nos alumbra el verdadero camino, el verdadero conocimiento. Entonces, la Biblia nos habla de que el Hijo es Dios. Por lo tanto, no se puede negar esta verdad de que el Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue esa carne? Fue el Hijo. Es por eso decir Dios el Hijo es totalmente correcto. Dice, nació de una virgen. La Biblia le otorga muchos nombres que solo le pertenecen a la deidad. En las Escrituras muchas veces se reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Su divinidad es claramente reconocida por el ángel, por Juan el Bautista. Este es el Hijo de Dios. Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Por lo tanto, esta contracción, quiero que me entiendan, este es un término teológico, así como decir, como hablar del rapto, como hablar de Biblia. Entonces quiero que entiendan y después no comiencen a decir, no, pero que el hermano Ariel no habla términos bíblicos. Bueno, unicidad tampoco aparece en la Biblia, pero ustedes lo utilizan. Omnisciente no aparece en la Biblia y ustedes lo utilizan. Pero, por lo tanto, cuando la Biblia comienza a confirmar que el Hijo es Dios, debemos creerlo solamente. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Hijo es Dios, pero no es el Padre, porque aquí el Padre está diciéndole al Hijo en quien tengo complacencia. Entonces también encontramos que el Padre en el libro de los Hebreos dice, oh Dios, tu trono, oh Dios, hablando del Hijo. Entonces también encontramos al centurión, decía, verdaderamente este es el Hijo de Dios, el eunuco etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Voy y regreso para ver mi tiempo, 13:29. Entonces, Jesús, como Dios y como Hijo, lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Isaías 9:6 vamos a encontrar que este Dios, o el Hijo iba a ser llamado Dios fuerte. Ya encontramos su característica divina. En el Nuevo Testamento también lo vamos a encontrar. Y vamos a ver que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, ellos comenzaron a hablar de este Dios Hijo. ¿De quién se predica, vamos a decir, los discípulos? ¿A quién tenían que predicar? Al Dios hecho carne. ¿Quién era el Dios hecho carne? El Hijo. Por lo tanto, el Dios Hijo, esta contracción de Dios e Hijo, o sea, en vez de decir Dios e Hijo, yo digo Dios Hijo, es una contracción, pero es exactamente lo mismo que cuando se refiere al Padre del Señor Jesucristo en Efesios 1:3 dice al Dios y Padre. Por lo tanto, la contracción del Dios y Padre sería Dios Padre, que también aparece en la Biblia. Entonces, no, estos términos, para los que me están escuchando, los unicitarios, o sea, les recomiendo no asustarse con estos términos, tampoco discutir ni empezar en contradicciones diciendo, no, que ese término no es bíblico, solamente hay que utilizar términos bíblicos porque Ariel, ¿sí? mira el reloj, por favor, te pasaste. Perdón, no lo tenía. Ya, ok. Dale, gracias. Bueno, voy a empezar con mis 15 minutos a partir de ya. Bueno, voy a empezar a partir de ya. Listo. Bueno, muy interesante lo que hemos escuchado la noche de hoy, muy interesante. Y es lo que dijeron los apóstoles. Sí, el tema de hoy es, dijeron los apóstoles que Jesús era el Dios Padre, el Dios y Padre, o era el Dios Hijo. Ese es el tema que hemos pactado o pactamos con el amigo Ariel.
Dijeron los apóstoles, escuche bien, los apóstoles que Jesús era el Dios Padre o el Dios Hijo. Bueno, la argumentación del amigo Ariel, pues se tiene que demostrar con la Biblia que los apóstoles llamaron a Jesús el Dios Hijo. Se tiene que demostrar así, ¿sí? No por medio de decir que son términos teológicos, porque pues los apóstoles no usaron términos teológicos, no lo usaron, ellos no usaron términos teológicos, ni según el término teológico, ni según el pensamiento de Julano, ni según el pensamiento de Perencejo, ni como yo pienso, ellos no usaron esos términos. Hay que mirar, es muy cierto que Tomás llama a Jesús Dios, Pablo llama a Jesús Dios, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Tomás, Juan 20:28, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Judas llama a Jesucristo, lo llama a Dios, niegan a aquel que es el soberano Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4, según el texto original griego. Sí, es muy cierto. Jesús también se llama a él mismo Dios, le dice al hombre en el cual echó esa legión de demonios, ve y di lo que Dios ha hecho contigo. Bueno, se fue el amigo Ariel, vamos a esperar. Se fue el amigo Ariel, vamos a colocar aquí el cronómetro. Vamos a colocarlo y vamos a parar porque pues el amigo Ariel no está. Qué pena con ustedes, mis hermanos, pero el amigo Ariel abandonó no sé si se le cayó el internet, no sé. Se le cayó el internet o... Bueno, mientras tanto, aprovechemos para decirle a nuestro amigo el pastor, bueno, ahí volvió Ariel, el pastor Gelis, que me dijo que en enero íbamos a debatir, lo vemos aquí en el chat, al pastor Guillermo Gelis, que por favor pues conteste el mensaje que le dejé en WhatsApp. Él me dijo que en enero debatíamos, ya estamos en febrero. Bueno, volvió Ariel. ¿Listo, Ariel? Para continuar. Gracias, Ariel. Sí, listo. Listo, pues. Había parado el cronómetro, ¿listo? Ok. Bueno. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a darle continuar al cronómetro y vamos a continuar en nuestro argumento. Vuelvo y repito, es muy cierto lo que dijo, lo que dicen que los apóstoles llamaron a Jesucristo Dios. Jesucristo también se llamó Dios. Ve y di lo que Dios ha hecho contigo, y él fue diciendo las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Sí, es muy cierto eso. Entonces, decir que Jesucristo es llamado Dios y es llamado Hijo, no es decir que eso equivalga a Dios Hijo, porque ningún apóstol, no hay ninguna evidencia bíblica, ninguna evidencia en la escritura, porque el término, ¿sí? El término tiene que venir de aquí, de la Biblia. No hay ninguna evidencia que diga Dios Hijo. Decir que Jesucristo fue llamado Hijo, sí, sí, Jesucristo fue llamado Hijo, sí, muy cierto. Sí, es muy cierto. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, empezando por allí. Ahora, quisiera empezar por un texto que citó el amigo Ariel, Isaías 9:6. Ariel cita Isaías 9:6 para decir que allí vemos al Dios Hijo. Ariel, pero dice Isaías 9:6 Dios Hijo, o lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Amigo trinitario, de verdad me causó sorpresa. Me causó sorpresa que Ariel llega solamente donde dice Dios fuerte. Ariel llega nomás hasta allí. El amigo Ariel, nuestro amigo Ariel, llega nomás hasta allí. Dice que vemos al Dios Hijo, dice Ariel, vemos al Dios Hijo en el Antiguo Testamento, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Bien, Ariel, así dice. Porque hijo nos es dado. Bien, Ariel, así dice. ¿Sí? Y el principado sobre su hombro. Excelente, Ariel, así dice. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Qué bien lo recitas, Ariel. Admirable, excelente, sí, 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 así lo dice. Admirable, qué bien. Consejero, excelente, Ariel, ahí. Dios fuerte, excelente. Pero hasta ahí nomás llegó Ariel. Hasta ahí nomás llegó. ¿Por qué Ariel llegaste hasta allí? Cuando el término no dice Dios Hijo, dice Dios fuerte. Escucha bien, Padre eterno. Escucha bien, si crees lo demás, debes creer también esto.
Padre eterno. ¿Por qué no citaste eso? Isaías 9:6 no muestra a un Dios hijo, muestra a aquel que es el Padre eterno hecho hijo. Dios fue manifestado en carne, recuerde muy bien eso. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios fue manifestado como un ser humano, es decir, como un hijo. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Pero ¿quién era? El Padre eterno, no dice que era un Dios hijo. Ahora, tengo que mostrar las evidencias donde se dice literalmente que Jesús es el Padre. Voy a mostrarlas y tiene que ser con los apóstoles. Como pues el tiempo es tan pequeño, tan poco, vamos a compartir y voy a mostrarle al amigo Ariel que hay mucho que decir en cuanto a esto. Mucho que decir en cuanto a esto, Ariel. ¿Los apóstoles dijeron que Jesús es el Padre? Sí, Ariel, sí lo dijeron. Miremos dónde. Jesús es Dios, sí. Le recuerdo a Ariel que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre, y solamente hay un Dios, el Padre, solamente uno, y un Señor Jesucristo. No dice ni que hay dos dioses ni dos señores. No dice eso. ¿Sí? Dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Segunda de Tesalonicenses, esto es Segunda de Tesalonicenses, Reina Valera 1602. Ariel, vaya apuntando, por favor. Espero que Ariel esté apuntando allí. Reina Valera 1602. Y le puedo dar muchas más. 2:16 dice de Segunda de Tesalonicenses, dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. ¿Será que usted dijo que había un Dios y Padre? ¿Cuál es el Padre? No es Jesús, pero aquí Pablo dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Le voy a mostrar otra Biblia más que dice esto. Miremosla, por favor, rápidamente. Reina Valera 1865. Miremos allí, Reina Valera 1865. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio buena esperanza, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, ¿qué podemos decir a esa evidencia, amigo Ariel? ¿Qué podemos decir a eso? Ahora, vámonos a la Biblia de Pablo Betzón, un reconocido trinitario, que nos dice en Primera de Tesalonicenses. Le recuerdo al amigo Ariel que Pablo Betzón era trinitario, de pastor de la iglesia bautista. Pero mire cómo traduce él en su Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso del 1 en adelante. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesucristo. Ariel, ¿qué puedes decir a esto, Ariel? En Dios Padre y Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué puede decir Ariel a esto? Creo que las evidencias son irrefutables. ¿Qué más podemos decir? Porque solamente hay un Dios, el Padre. Todos los apóstoles se llamaron a Jesucristo Dios y Padre. Y también pues Jesucristo es el todo en todos. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ese no es el tema. El tema es si los apóstoles llamaron a Jesucristo Dios y Padre. Pero sigamos, o lo llamaron Dios Hijo. No lo llamaron Dios Hijo porque no hay un solo verso bíblico que el amigo Ariel pueda mostrar donde diga que Jesucristo lo llamaron Dios Hijo. Ahora, miremos algo más. Estoy aquí con Santiago, vámonos a la carta de Santiago, pero vámonos en la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. A ver muchachitos, por favor, vamos a aprender un poquito de Biblia. Y claro que no me estoy apegando al texto griego, no los tengo aquí. Cuando me digo apegando, no quiero decir, no estoy usando, ¿sí? No estoy usando el texto griego, pero me voy a lo que dice la Biblia o las traducciones del texto griego. Santiago capítulo 2, verso 1, en la Biblia de las Américas dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Pero miramos lo que diga o lo que dice Santiago en su capítulo 3, verso 9. Santiago capítulo 3. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. ¿Cómo llama Santiago a Jesús? Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces, ¿cómo vamos aquí, Ariel? Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Eso es lo que teníamos que mostrar. O Dios Hijo. Yo ya lo he demostrado hasta el cansancio con estas traducciones bíblicas. Podemos también
mirar la Biblia de la Septuaginta al español, Biblia de los también trinitaria, pero muy apegada a lo que se escribió originalmente. Septuaginta al español, Efesios en su capítulo 6, verso 23. Vamos a leer solamente esto, Efesios en su capítulo 6, verso 23. Vamos a leer Efesios 6, verso 23. 6:23. Miremos Efesios 6:23. ¿Qué más dice aquí? Dice, paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Te vuelvo y te repito, Ariel, si tú miras en el texto griego, dice literalmente así, Dios Padre y Señor Jesucristo. No dice Dios Padre y del Señor, no, el texto griego dice Dios Padre y Señor Jesucristo. Estoy mostrando esto. Bueno, y como el tema no es, Ariel, mostrar que Jesús se haya nombrado el Padre, sino los apóstoles, pues lo estoy demostrando. Ya he demostrado a Pablo, también demostré con Santiago, ¿sí? Y vamos a demostrar con lo que dice Juan. Juan en su segunda carta, el capítulo, el verso 4, Juan en segunda carta, el verso 4 dice así, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Escuche bien, amigo Ariel, y escuchen bien todos mis amigos trinitarios, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál fue ese mandamiento? Dice, ahora te ruego, Señora, como escribiéndote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. La pregunta es, ¿cuál padre dio este mandamiento? ¿Cuál padre? Juan dice que fue el padre. Si usted lee Juan capítulo 13, verso 33 en adelante, allí encuentra uno que dice, hijitos, donde yo voy vosotros no podéis ir, ¿sí? Pero yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Y Juan dice que fue el padre. Juan dice que el que conocieron, el que estuvo en el mundo fue al Padre. Dice, capítulo 2, verso 13 de primera de Juan dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido el que es desde el principio, y el que es desde el principio es el verbo, ¿no? Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y Juan está diciendo que al que ellos conocieron no fue a un Dios hijo, no fue un Dios hijo, dice que fue al Padre. Y Juan lo llama verdaderamente, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el verdadero Dios y la vida eterna no puede ser Dios Hijo, ¿sí? Y Dios Padre. No puede ser. No puede ser. Amigo Ariel, no puede ser eso. Porque si yo te digo que Juan está mostrando a Jesucristo, el Hijo, como el verdadero Dios y lo muestra como el Padre, entonces tú dirás que no puede ser. Pero Juan lo está diciendo. Juan está diciendo que es el que ellos conocieron, al que es desde el principio es el Padre. El que estuvo en el mundo y que el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció fue al Padre. Segunda de Juan capítulo 3 verso 1. Y dice que el Hijo ha venido a darnos conocimiento a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces no pueden ser dos verdaderos, solamente uno es el verdadero. Y Juan dice, este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? El Padre. Este es el verdadero Dios, diciendo que ese, el cual es el Hijo, es el Padre. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Recuerde que Juan dice que el que tiene al Hijo, ¿sí? O el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Eso lo dice literalmente Juan. Entonces no puede ser su premisa, amigo, tu premisa, amigo Ariel, no tiene fundamento bíblico. Tú mismo dijiste que tú estabas basado en algo que es, ustedes lo llaman argumentos teológicos, ¿sí? Argumentos teológicos, pero eso no está en la Biblia, no aparece en la Biblia. Tú no me podrás demostrar un solo texto bíblico que sea llamado Jesucristo Dios Hijo. Tú tienes que irte a la premisa de argumentos teológicos, ¿sí?
usar términos teológicos, como dices tú. Pero los apóstoles no usaron términos teológicos, dijeron que Jesucristo era Señor, Dios y Padre, y lo he demostrado. Ahora, te quedan estos 10 minutos para demostrar que los textos bíblicos que yo di son mentira y decir el por qué son mentira y demostrar un solo texto bíblico, al menos uno, donde los apóstoles llamaron a Jesucristo Dios Hijo. Literal, Dios Hijo. Vamos a ver si no te queda grande esta labor, esta misión. Hasta ahí mi tiempo, gracias. Ariel, ¿listo tus 10 minutos? Ya. Ok. Listo, empiezas a partir de ya. Ok, bueno, al escuchar a Alex, me puedo dar cuenta que ni siquiera Alex está tan seguro de lo que está diciendo. O sea, ¿por qué? Porque él, ¿cuál Biblia ha comenzado a utilizar al principio? La Reina Valera, la que siempre usa, pero cuando tiene que comenzar a negar los versículos de la Reina Valera, entonces ya tiene que tomar otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver, él mencionó 2 de Tesalonicenses 2, verso 16. Veamos lo que dice. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, coma, dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Vamos a ver, 2 de Tesalonicenses 1, 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y mire, y del Señor Jesucristo. Entonces, estos son textos que en la Reina Valera, vamos a decir, no va a respaldar la doctrina de la unicidad de que Jesús es el Dios Padre. Entonces, para eso ellos van a tener que tomar otros textos fuera de contexto de otras versiones de la Biblia, porque la misma Reina Valera no les sirve. Entonces, mire lo que dice Efesios 6:23. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la misma Biblia y los mismos textos que Alexander ha utilizado en la Reina Valera lo contradicen, pero él ya sabe todo esto, él ya sabe esta técnica, entonces tiene que ir a otras versiones de la Biblia para poder refutar lo que la misma Reina Valera está diciendo. Mire, veamos qué dice otros textos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos está aclarando Pablo y está haciendo la diferencia entre el Padre y el Hijo. Dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo tiene un Padre, obviamente Él no es el Padre, Él es el Hijo. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre. Otra vez, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es clara. La Biblia siempre va a hacer diferencia entre el Padre y el Hijo. Y nunca va a llamar Padre a Jesús. Siempre Jesucristo en la Biblia es el Hijo. Es el Hijo. Entonces, negar esta verdad es agregar, es tratar de negar con otros textos fuera de contexto lo que la misma Biblia dice. Entonces, si Alex dice creer a la Biblia, a todo lo que está en la Biblia, dice creer a Jesús, uno de los mayores versículos, o vamos a decir, de los textos más utilizados por Jesús, era decir que él había sido enviado por su Padre. Entonces, Alexander no, dice, Dios no tiene padre, o sea, Dios no tiene hijo, y Dios no envió a nadie. ¿Por qué? Porque al ser la misma persona, no se puede enviar a sí mismo. Mire, veamos lo que dice. La palabra y indica pluralidad, y se encuentra en las Escrituras distinguiendo al Padre del Hijo. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene a quién, al Padre y al Hijo. Por lo tanto, siempre se está mencionando al Padre y al Hijo porque son distintos, son diferentes, pero con la misma naturaleza. Entonces, si Pablo sabía, o Juan sabía que el Padre y el Hijo eran el mismo, ¿por qué nombrar a los dos? Al Padre y al Hijo si era el mismo. Bastaba con decir al Padre solamente o al Hijo, pero no, él sabe que son distintos, por eso es que los menciona.
el que permanece en la enseñanza tiene al Padre y tiene al Hijo. Dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes realizaba, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. ¿Por qué fue aborrecido Jesús? Por hablar de su Padre, por decir que era el Hijo. Entonces hay un problema con el Hijo. ¿Por qué atacan tanto al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Él es el que trae la vida, Él es el camino hacia quién, al Padre. Entonces, nuevamente los cristianos, quienes correctamente creemos en la doctrina de la Trinidad, no creemos que Jesús es el Padre. Además, las palabras nosotros y nuestro también indican pluralidad entre el Padre y el Hijo. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Dice, para que sean uno, lo mismo que nosotros, los cristianos deben ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Yo vuelvo a ti, Padre Santo. Aquí encontramos nuevamente al Hijo orando ¿a quién? Al Padre que estaba ¿dónde? En el cielo. Jesús siempre oraba, Padre que estás en los cielos. Entonces el Padre, ¿dónde estaba? En el cielo. ¿Y por qué los unicitarios dicen que el Padre era al que veían los discípulos? ¿Sí? El mismo Hijo decía, oraba al cielo y le enseñó a los discípulos que el Padre estaba en el cielo. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. En Juan 17 vemos esta oración, o sea, Jesús hablando de unidad entre Él y el Padre. Además, de acuerdo a la Biblia, dice que nadie nunca ha oído ni visto al Padre. Entonces, ¿cómo los unicitarios dicen que los discípulos vieron al Padre y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor? Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. Juan 5:37, ninguna persona sensata negaría que las personas vieron y oyeron a Jesús. Pero Jesús dijo que las mismas personas nunca oyeron al Padre y nunca vieron su forma. Nuevamente, solo podemos deducir que Jesús no puede ser el Padre. Aquí tenemos escrituras para mostrar bastante que las personas sí vieron a Jesús, el Hijo. Dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20:29. Dice, el Señor Jesús ascendido al cielo, dice que está sentado a la diestra del Padre. Dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos 7:56. Esteban vio a dos personajes cuando estaba muriendo. Y dice que Juan también lo vio. O sea, no solo Felipe vio al Hijo sentado a la derecha del Padre, sino que Juan también lo vio. Juan vio cuando el Cordero se presentó delante del Padre y dice que tomó del que estaba sentado, que era el Padre, este Padre tenía un libro y se lo entregó ¿a quién? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Entonces no solamente lo vio, Isaías también lo vio, Daniel también vio. Entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar mucha evidencia acerca del Dios Hijo. Pero para los unicitarios nunca va a ser suficiente mostrar la Biblia. Es por eso que ellos siempre tienen que estar rebuscando otros versículos de otras Biblias. Mientras que esas mismas Biblias, si empezamos a comenzar a buscar los versículos que ellos utilizan, también los contradicen. Entonces siempre van a estar saltando de un versículo en otro o de una traducción a otra. Aunque bueno, estudiar las traducciones. Entonces, dice, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:7. Voy a ver mi tiempo, 8 minutos. Bien. Jesús no es el Padre. Dice, y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Entonces, Jesús siempre está hablando de que Él fue enviado. ¿Quién lo envió? Si Jesús es el Padre, dice que Él descendió. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos, porque he descendido del cielo para hacer
no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si Jesús en el cielo es el Padre, ese Padre Jesús, ¿quién lo envió a la tierra? Otro Padre. No, no cabe. O sea, un Padre enviando a otro Padre. O ese Hijo Jesús que, vamos a decir, los universitarios, como no creen que Jesús es el Hijo allá en el cielo, entonces no van a poder, vamos a decir, no van a poder afirmar que en el cielo Jesús el Hijo fue enviado por el Padre. Pero cuando leemos las Escrituras, vemos claramente y el Espíritu Santo nos da esta confirmación de que Jesús fue enviado por el Padre. Dice, además Jesús oró al Padre. Esto también muestra que Él no puede ser el Padre. Si lo fuera, entonces oró a sí mismo. O sea, Jesús, otra contradicción más. Jesús orando a sí mismo. Bien, tengo mi tiempo. Bien, bien. Bueno, gracias. Cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, voy a empezar con mis 10 minutos a partir de ya. Bueno, voy a ir a la refutación de lo que dice el amigo Ariel. Jesús es el Dios Hijo, Isaías 9:6, pero llega hasta Dios fuerte. Ariel, no, ¿por qué no llegaste hasta el Padre Eterno? Ariel dice, Jesús es el Dios Hijo y el Antiguo Testamento también lo dice, y llega solamente citando Isaías 9:6 hasta Dios fuerte. Pero Jesús es Dios fuerte y Padre Eterno. Y usted mismo dijo que Jesucristo no puede ser el Padre. Entonces se equivocó Isaías. ¿Sí? Refutado Ariel y usted mismo se refutó. Hay que ser honesto con la Biblia. Isaías 9:6 dice que Él es el Padre Eterno. Jesús es Dios porque define su naturaleza, de divinidad, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios porque define su naturaleza. O sea, usted tiene tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted dice que hay un Dios, el cual es llamado el Padre, y Jesucristo es Dios Hijo, y hay un Dios Espíritu Santo. Usted tiene tres dioses. Eso se llama, después de que más de dos o más de uno, ya indica que son muchos. Politeísmo se llama eso, amigo Ariel. Politeísmo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quisiera abordar un poquito más esto. Usted dice que porque Jesucristo es llamado Dios y el Espíritu es llamado Dios, entonces usted tiene varios dioses. Pero qué extraño, porque dice y eso es en cuanto a su naturaleza. Para usted Dios, usted nos dijo que Dios es naturaleza. Dios es igual a naturaleza divina. Lo argumentó usted. Pero le pregunto a usted, ¿las naturalezas hablan? Porque aquí vemos una naturaleza hablando. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie es semejante a mí. Esto no lo puede decir una naturaleza. Esto lo tiene que decir alguien que pueda hablar, pensar, discernir, razonar. Y este es el único Dios. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Y dijo Dios, las naturalezas, usted habla que Dios es naturaleza, pero las naturalezas no pueden hablar. Y dijo Dios, ¿sí? Según el relato de Génesis 1. ¿Dónde más podemos ver esto? Tito capítulo 1, verso 1 y 2. Dios no puede, si usted habla de que Dios es naturaleza, Dios no puede hablar. ¿Sí? Tito capítulo 1. Vámonos allá. Dice, según a la fe de los escogidos de Dios. Pero ¿cómo es posible que Dios escoja? ¿Ah? La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. ¿Cómo es posible que las naturalezas puedan pensar, razonar, mentir, discernir, escoger, hablar? Eso es falso, Ariel. Dios no es naturaleza. Cuando la Biblia habla de Dios, se refiere a un ser. Se refiere a un ser, y puedo seguir con muchos versículos más. Primera de Crónicas capítulo 4 verso 10, primer libro de Crónicas capítulo 14 verso 10, puedo Romanos capítulo 11 verso 2, 3, 23, 30. Ya solamente hay un Dios. La Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre. Es decir, si Dios es una naturaleza divina, es una naturaleza, y solamente hay un Dios, es decir, solamente el Padre tiene esa naturaleza. No pueden ser tres que tengan esa naturaleza. Falso por todo. Ahora, la Biblia nos dice que Dios es espíritu, Ariel, no hay tres espíritus, les recuerdo. Y aquel que ellos mintieron es al único Dios, ¿sí? Dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? No le habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Dios es espíritu y es santo, no se refiere al tercer Dios, refutado en esa parte, ¿sí?
Dios Hijo, Isaías 9:6, 1 Juan 5:20. Le recuerdo que ningún apóstol llamó a Jesús Dios Hijo. Le dije que tenía que usted que demostrar cuál de los apóstoles llamó a Jesús Dios Hijo. Le dije que le era difícil y le dije, solamente deme un solo verso bíblico, un solo texto en estos 10 minutos, le dije yo a usted, y no diste ninguno, Ariel. Por lo tanto, la falta de la evidencia demuestra la culpabilidad, la falta de la evidencia, ¿ya? Demuestra la culpabilidad en el acusado, es decir, usted. ¿Sí? No hay un solo texto bíblico. 1 Juan 5:20, Dios fue manifestado en carne, y 1 Juan 5:20 dice que estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. No dice en el Dios Hijo, no dice en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y como ya lo demostré, Juan dice que el que ellos conocieron fue al Padre, que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. ¿Sí? Que el que dio mandamiento de amarnos a nosotros fue el Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y Jesús como hombre nos dio el entendimiento. Abra ese entendimiento de conocer al que es el verdadero. Y el verdadero Dios es el Padre. Y Juan dice, este es el verdadero Dios, señalando a Jesucristo. Es decir, Jesús es el Padre. ¿Ya? Bueno, Dios fue manifestado en carne. Pablo dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y si solamente hay un solo Dios, entonces ese solo Dios fue el que se hizo carne. ¿Sí? Y Pablo llama a Jesucristo Dios y Padre. Ahora, usted dice que usted usa términos teológicos para decir que Jesucristo es el Dios Hijo. Pero qué extraño, porque el enunciado del debate es, dijeron los apóstoles que Jesucristo era el Dios Padre, Dios y Padre, o el Dios Hijo. Esos son los apóstoles, no enunciados o argumentos teológicos. No, 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 no. No me venga con eso. Véngame a mí con Biblia, amigazo. Eso es lo que usted me tiene que venir con Biblia. ¿Ya? Ahora, usted usa 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, Reina Valera. Pero le recuerdo que yo le cité, que, según usted, que yo tengo que irme a otras Biblias. Es decir, lo que las otras Biblias que fueron traducidas por trinitarios mienten, entonces, según usted, lo que dicen esas otras Biblias que fueron traducidas por trinitarios son mentirosos, es decir, los trinitarios son mentirosos, según el señor Ariel Lara. Los trinitarios son mentirosos, porque él no tiene en cuenta lo que dicen otras Biblias. Vamos a tomar lo que dice la Reina Valera 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios y Dios nuestro Padre. ¿Sí? Ahora, usted dice que el I significa pluralidad. Dice usted, el I significa pluralidad. ¿Mm? Pero indicaría pluralidad en esta parte si los verbos, ¿sí? O también el artículo diría los cuales. Pues allí indicaría pluralidad, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero dice el mismo Señor nuestro, ¿quién? Jesucristo, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es lo mismo que le cité en las otras Biblias. ¿Sí? Es lo mismo que le cité. No está cambiando nada. Ahora, yo le cito el texto griego. Váyase al texto griego y me lo traduce, Ariel. ¿Esos textos griegos son mentira? ¿No? Y por eso dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Y le estoy citando la Reina Valera del 1602, que es la anterior, mucho anterior a la revisión de 1960. ¿Sí? 1602, la Reina, la Biblia del Cántaro, la primera Biblia o la segunda Biblia que se hizo. ¿Ah? El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Allí lo dice literalmente, el cual nos amó y nos dio y buena esperanza por gracia. Entonces usted no puede tomar otra Biblia y decir que esas otras Biblias son mentiras. No, váyase al texto griego y lo dice, lo refuta. Ahora, Efesios 6:23, la Biblia, el texto griego dice que Efesios 6:23, vamos a leerlo allá. Dice así: paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Váyase al texto griego. Entonces, si las otras Biblias que usted toma son mentira y son traducidas por trinitario, entonces el texto griego también es mentira. Ariel, tradúzcamelo en el texto griego y dígame, mire, señor Cerrato, esto dice así, por eso así. Y estas Biblias que son trinitarias son mentirosas. Y nosotros los trinitarios somos mentirosos, porque los trinitarios están mintiendo allí. Bueno, ¿qué más dice Ariel? La palabra II indica pluralidad según Ariel, pero Ariel, vamos a ver, solamente ahí dice Pablo, un Señor, un Dios y Padre. Entonces eso indica pluralidad, Efesios capítulo 4, verso 6, un Dios y Padre de todos. Entonces eso indica pluralidad. Veo que usted no sabe lo que significa la I une.
un Dios y Padre, ¿ya? Un Dios y Padre. Desune cuando dice un Dios y el Padre. Entonces ahí serían dos. Y el Padre, ¿sí? Ahí ya habrían dos. Pero dice un Dios y Padre. Y Pablo llama a Jesucristo Dios y Padre. La Biblia de Pablo Besón dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Está uniendo Jesucristo, Dios Padre y Señor, ¿sí? Acompañado del nombre. Veo que usted no sabe esto. Esteban vio a dos, dice usted, pero usted en su argumento anterior nos acababa de decir que nadie ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre y citó el texto, pero usted dice que Esteban vio a dos personajes cuando estaba muriendo, o sea, vio a Jesús y vio al Padre, pero si nadie ha visto al Padre, ¿cómo usted dice que Esteban sí lo vio? ¿Ah? Y la Biblia no dice que Esteban vio al Padre, dice que vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra. No dice que vio a dos, dice que vio la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es un hombre, la gloria de Dios es un varón, la gloria de Dios es un resplandor. Esteban solamente vio a uno, a Jesucristo. ¿En dónde? En la gloria de Dios, porque Jesucristo es el resplandor de la gloria de la persona del Padre. Hebreos 1:3. Hasta ahí mi tiempo. Bueno, Ariel, vámonos a las preguntas. ¿Es así? Sí. Bueno, tienes un minuto para tu primera pregunta, por favor. Ok, Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Jesús es el Padre encarnado para los unicitarios, pregunta, ¿con quién estaba el Padre encarnado antes que el mundo fuese hecho según Juan 17:5? Cierre su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, usted dice que según los unicitarios Jesús es el Padre encarnado, pero eso no es según los unicitarios. La Biblia dice solamente hay un Dios, el Padre, y Dios fue manifestado en carne. Y Pablo llama a Jesucristo Señor, Dios y Padre, cosa que usted no pudo refutar. Ahora, Juan 17:5, y le tengo malas noticias, amigo Ariel, no habla de Jesús como una persona distinta al Padre. Lo que Jesús está diciendo literalmente allí, lo puede usted constatar en el texto griego, dice, ahora pues Padre, glorifícame glorifícame a ti mismo, lo que está diciendo el texto griego, glorifícame a ti mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese a ti. Glorifícame a ti mismo. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús se está refiriendo a su entronización, a ser recibido arriba en el cielo, ¿sí? Con esa gloria. Recuerde que Pablo dice, Dios fue manifestado en carne y también dice, recibido arriba en gloria. La gloria de Dios, ¿qué es? La gloria de Dios es un resplandor, su majestad, ¿sí? Según también nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 1, verso 26 al 28, es la imagen de un varón sobre el trono. Y es lo que Jesús está pidiendo, ser entronizado, ¿sí? Ser entronizado, ser recibido arriba en el cielo. Pero podemos constatar esto también en el Salmo 24, donde dice, ¿quién subirá al cielo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni su boca ha hablado engaño. Pero mire quién es ese, no es ningún hombre, se refiere a Jesucristo. Y dice, abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y recordemos que Jesucristo es el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y vuelve a repetir que las puertas eternas se abran. Es decir, Dios fue recibido arriba en gloria. El mismo que descendió es el mismo que también subió para llenarlo todo. Ahora, en el capítulo 13, verso 31 de Juan, vemos esto. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. No dice Dios es glorificado aparte o Dios también es glorificado. No dice Dios es glorificado ¿de quién? En él. ¿En quién? En el Hijo del Hombre. Porque Jesús es la gloria de Dios. ¿Sí? La gloria visible del Dios invisible. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo
y enseguida le glorificará. Es las mismas palabras que usa Jesús en Juan 17:5. Ahora, Padre, pues, glorifícame a ti mismo. No son dos personas distintas, sino que es el mismo. Lo que Jesús está reclamando es ser entronizado, ya dejar su condición humana para ahora recibir su condición plena. Escúcheme bien, plena, plena, plena en la deidad. El único y verdadero Dios, sí, recibido arriba en gloria. Hasta ahí mi tiempo. Ariel. Ok, entonces voy a refutar de acuerdo a lo que acabas de decir. Bueno, vemos varios textos de la Biblia de las Américas, Juan 17:5, dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. Nueva Biblia latinoamericana. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Reina Valera 1909. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La Biblia del Jubileo. Ahora pues, Padre, glorifícame cerca de ti mismo, de aquella claridad que tuve contigo cerca de ti antes que el mundo fuera. Entonces, encontramos muchos textos que vienen del griego. O sea, aquí Alexander siempre dice, no, es que yo estoy hablando del texto griego. O sea, Alexander pareciera, o los unicitarios parecieran tener una traducción del griego que nadie más la tiene. O sea, ellos son los únicos que tienen ese texto griego, porque son traducciones que son totalmente tergiversadas a lo que todas las versiones al español dicen. Y las versiones del español, todas son traducidas ¿de dónde? El texto griego. El Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? En griego. Por lo tanto, decir o tomar como referencia de que él o los unicitarios tienen esta versión del texto griego, que yo le podría afirmar que el texto griego de Westcott y Hort, que más encima es un texto fraudulento, un texto griego totalmente fraudulento que proviene de los textos del Sinaítico y Vaticano. Son textos totalmente que contradicen, textos escritos católicos, o sea, los unicitarios que tanto hablan mal, critican a los católicos, que los católicos romanos crearon la Trinidad, crearon esto, crearon aquello. Pero esos textos que está utilizan los unicitarios en general, son textos católicos, escritos por monjes católicos. ¿Para qué? Para contradecir el verdadero escrito, el verdadero contenido de la Biblia. Entonces, cuando encontramos 10 versiones en español, todas traducidas del griego, que dicen exactamente lo mismo aquí, Alexander no va a ser suficiente. O sea, como contradice la doctrina de la unicidad, no. Nuevamente va a tener que saltar a otros textos fraudulentos o mal interpretados para poder negar lo que la Biblia dice. Bueno, ese ha sido mi contraargumento, Alexander. Bueno, voy a mi primera pregunta. Ariel, ¿dice la Biblia sí o no? ¿Dice la Biblia sí o no? Estamos hablando de Biblia, no de términos teológicos. Biblia. ¿Dice la Biblia sí o no que solamente hay un Dios y Padre? ¿O que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? Respóndame. ¿Dice la Biblia cuál de estos términos o cuál de estos textos bíblicos están en la Biblia? ¿Dice la Escritura sí o no que solamente hay un Dios y Padre? ¿Sí? ¿O que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? Por favor, ¿cuál de los dos versículos aparece en la Biblia literalmente? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, debe mostrar los textos bíblicos. Por favor. ¿Sí? Si su respuesta es sí, sí debe mostrar los textos bíblicos. ¿Listo? Bueno, esperemos a ver qué nos dice Ariel. Hasta ahí mi tiempo. Ariel. Ok. Bueno, con respecto a lo que la Biblia dice, textual y literalmente como Alexander lo está pidiendo, vamos a decir, la Biblia habla
de un Dios, habla de el Hijo, habla de el Padre y habla del Espíritu Santo, y que estos tres, vamos a decir, son Dios. Eso lo dice la Biblia, lo encontramos en 1 Juan 5:7. Ahora, el término Dios Padre, literal y textual, sí está en la Biblia. Lo encontramos en Efesios 1, versículo 3. Allí dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está textual y literal. El término teológico, Dios Hijo, tal cual como lo digo, no existe este término Dios Hijo, pero el hecho de que no exista en la Biblia no quiere decir que la Biblia no esté contenido el concepto, porque como yo les decía, la Biblia habla claramente de que este Hijo es Dios encarnado, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, tampoco se puede negar esta verdad. O sea, decir que porque la Biblia no dice que Dios es omnisciente, Dios no lo sea. El hecho de que Dios sea monoteísta no significa que, no, porque no está este término en la Biblia, no lo sea. El hecho de que porque la Biblia no hable de rapto de la iglesia, entonces no existe el rapto de la iglesia. Entonces, debo aclarar eso, o sea, el término Dios Espíritu Santo no existe literal y textualmente, pero tampoco lo niega la Biblia, porque la Biblia llama, en la historia de Ananías y Zafira, dice, hablando del Espíritu Santo, que Ananías y Zafira habían mentido. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, encuentras todas estas verdades. Encuentras que el Espíritu Santo es Dios, Dios Espíritu Santo, y que el Hijo es Dios. Por lo tanto, decir que Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo no tienen ninguna contradicción. Pues todos esos términos los encontramos en la Biblia. Si nos basamos, o lo que vaya a decir ahora Alexander, de que no, porque no está en la Biblia, entonces, ¿qué vamos a hacer con el término unicidad si no está en la Biblia? O sea, es un concepto que ellos tienen, que no está, que ellos dicen que está en la Biblia, pero no está. Pero el término unicidad, Alexander sí lo va a defender que está ese concepto. Pero como yo digo, Dios Hijo, él va a decir, no, ese término no está, por lo tanto no está. Pero esas son las contradicciones de la unicidad. Bien. Bueno, Ariel, bueno, al final respondió, ¿sí? La pregunta fue, ¿dice la escritura sí o no que solamente hay un Dios y Padre, o que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, y un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo? Bueno, usted dice, como Alexander lo está pidiendo, la Biblia habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son Dios. Bueno, le tengo malas noticias, Ariel. Le tengo malas noticias. Eso no está en la Biblia. La Biblia, si vamos a hablar del término que es espurio, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Dicen que no dice que son, y estos tres son Dios. No dice eso. Vuelve usted a mentir. Nos mintió en Isaías 9:6 y nos miente en este verso. El verso no dice, y estos tres son Dios. Ariel ha quedado de nuevo como mentiroso. Por favor, cierre su micrófono, Ariel. Me tengo que tomar unos segundos más por su interrupción. Bueno, usted dice, como Alexander lo está pidiendo, no es que yo lo esté pidiendo, sino que usted dijo que había un Dios Hijo, un Dios Padre y un Dios Espíritu Santo. Ahora dice, le pregunto, usted dice además, dice, Dios Padre está en Efesios 4:6, pero allí no dice, dice allí que solamente hay un Dios, el Padre, ¿sí? Un Dios y Padre, dice, un Dios y Padre. No dice que solamente dice Dios Padre, no dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y 1 Corintios 8:6 dice un Dios y Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces no dice que el término Dios y Padre aparece, no dice solamente hay un Dios, el Padre. Ariel, grabes eso, solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Bueno, ahora usted dice Dios Hijo no está en la Biblia, pero dice que sí está en la Biblia. ¿Al fin qué?
¿Está o no está? Dios Hijo no está en la Biblia, dice usted. Ahora, si no está en la Biblia, entonces es ilógico que usted defienda algo que es antibíblico, o sea, que está en contra de la Biblia, no está en la Biblia. Y usted viene a decirnos que como al Hijo se le llama Dios, al Espíritu se le llama Dios, pero recuerde que dice, no dice Dios Espíritu, dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre, y Dios es espíritu, el Padre es espíritu, y solamente hay un espíritu, ¿sí? Entonces, con esto queda totalmente refutado usted, queda totalmente refutado. ¿Listo, Ariel? Bueno, voy a esperar su segunda pregunta. Ariel, Dios Hijo no existe en la Biblia. Ariel, Dios Hijo no existe en la Biblia. Ariel, Dios Hijo no existe en la Biblia. Y recuerde que ese era el debate. Usted, pues desafortunadamente, usted al decir que Dios Hijo no existe en la Biblia, entonces ha negado que exista un Dios Hijo. La Biblia sí habla de un Dios el Padre, un Dios y Padre nuestro, el cual es el Señor Jesucristo. Ariel, un minuto para su segunda pregunta. Ok, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el 39 encontramos, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. En el 40 encontramos, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entonces, si Jesús es el Padre, ¿quién envió al Padre a descender a la tierra? Si Jesús está diciendo que Él descendió a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Si Jesús es el Padre, está en el cielo, ¿cómo se llama ese otro Padre que envió al Padre Jesús? Esa sería mi pregunta. Vuelvo a hacer su pregunta porque no le entendí. Primero hizo una pregunta y después hizo otra. Hágala sencilla, por favor. Ok, si Jesús es el Padre, de acuerdo a los unicitarios, Jesús, diciendo que él había sido enviado desde el cielo por su Padre, ¿quién es el Padre que envió a Jesús Padre? Listo. Cierra su micrófono, por favor. Listo. El amigo Ariel dice, si Jesús es el Padre según los unicitarios. No, Ariel, no es según los unicitarios. Usted leyó Isaías 9:6, dice Padre eterno, texto que usted obvió, o el pedazo ese obviado por usted. Pablo dice, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Santiago dice, con ella bendecimos a nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo, Santiago 2:1. Pero dice que el Señor es el Padre, nuestro Señor y Padre. ¿Sí? Eso no lo dicen los unicitarios, lo dicen los apóstoles. Recuerde usted bien eso. Ahora, usted confunde cuando usted dice quién envió entonces al Padre. ¿Quién envió al Padre? Le recuerdo que hay uno que vendría, ¿no? Dice Isaías capítulo 40, verso 3, 5 y 10, dice vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, y este es el Padre, ¿sí? Jehová es el Padre. Isaías 63, 16, 64, 8 lo dice, y es el único Dios, ¿sí? Y es el único Dios. Bueno, y este dijo que vendría, y vendrá Jehová el Señor, Dios mismo vendrá y os salvará, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Pero para que se cumpliese eso, él tenía que darse a conocer a los judíos por medio de las escrituras. Y vemos que cuando Jesús es bautizado, ¿no? Dice que viene a la sinagoga y toma un libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. Eso está en Isaías capítulo 60. Jesús, como ese hombre, fue enviado a partir del año 30, ¿sí? A predicar. Me ha enviado. Jesús no es enviado como un Dios enviando a otro Dios, ¿sí? No es enviado como un Dios enviando a otro Dios, sino que a partir del año 30 comienza a cumplir su ministerio de ser el enviado. Y como un hombre, como el Mesías, como también el papel que hizo Juan el Bautista, dice en el capítulo 1 de Juan, dice que vino un hombre enviado de Dios. Jesús como ese hombre, como ese hombre perfecto, fue enviado por Dios, según las escrituras de Isaías 60. Pero hablando de ese enviado, pero ¿quién es ese enviado? Usted dice que no puede ser el Padre, que según los unicitarios, pero Isaías capítulo 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, ese es el Padre, y mi siervo, ese es Jesús,
ya, el hombre y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy él. Por eso dijo, yo mismo iré y los salvaré, yo mismo que hablo, estaré presente, ratificado por Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 verso 16, donde dice que Dios mismo dijo que habitaría, estaría entre nosotros y que nosotros dejemos lo inmundo y él nos recibirá. Lo dice el Señor y seremos a él por hijos e hijas y él nos será a nosotros por padre. ¿Quién lo dice? El Señor Dios Todopoderoso o el Señor Todopoderoso. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dice que vino a hacer la voluntad, es para cumplir las escrituras, Isaías 53. Pero ¿cuál es esa voluntad? La de uno solo, la voluntad de Dios y hacerse hombre. Hasta ahí mi tiempo. Ariel, 3 minutos. Ok. Bueno, aquí Alexander nuevamente negando al mismo Jesucristo, al que dice él creer, al que él dice adorar, al que él dice seguir, al que dice él hacer y creer sus palabras. Pero aquí lo vemos que él radicalmente está negando. Aquí Juan 6:38 no dice en ninguna parte que el Hijo fue enviado vamos a decir, cuando nació se hizo hombre o cuando él inició su ministerio. Aquí Jesús está hablando porque he descendido del cielo. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Juan, o sea, aquí Jesús está hablando claramente de que él fue enviado. ¿Dónde? Con una misión, desde el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra no partió la misión. La misión y la orden partió ¿dónde? Allá arriba en el cielo, dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, todos los apóstoles tuvieron claro esta diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces, el unicitario insiste en negar las escrituras, sino no solamente ellos no creen en el Hijo de Dios, en el enviado del Padre, en que el Padre envió un Hijo y este Hijo tiene un Padre, no solo eso, sino que es negar las escrituras. Entonces, es por eso yo invito a Alexander que estudie, examine más para que él pueda darse cuenta de los errores y de las contradicciones que él está diciendo. Mire, ¿qué es lo que dice acá Pablo? Pablo en Efesios 1:3. Él está haciendo claramente esta diferencia. Bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, que fue el último apóstol, él no recibió una nueva revelación, recibió la misma revelación que tenían los apóstoles y que Jesús le entregó a ellos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 1:3? Vuelve Pablo a decir, bendito sea el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí va a llegar nuevamente el unicitario, no. Como allí dice 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3, habla del Dios y Padre de quién? Del Señor Jesucristo, no. Desesperadamente va a buscar a rebuscar versículos, traducciones que puedan contradecir la palabra. Entonces, yo invito de verdad a los unicitarios a que puedan tener un poco más de temor con respecto a lo que las escrituras dicen, porque no solamente, como les digo, es negar al Hijo de Dios, negar al Padre, sino que están negando las escrituras, y todo eso lleva a una condenación. Entonces, es por eso que este debate he querido hacerlo, porque también los unicitarios necesitan también conocer la verdad y salir del error en que están. Así que, Alexander, yo le invito a que pueda escudriñar con más profundidad las escrituras. Esa sería mi refutación, Alexander. Gracias, Ariel. Ariel, por favor, lapicerito y papel. ¿Listo? Le voy a editar algo y usted me va a completar algo. ¿Estamos ahí? Me hace una señita cuando diga, ¿estoy bien? ¿Sí? Lapicerito y papel. ¿Vale? Porque quiero que me responda conforme a lo que le va a pedir. Gracias, Ariel. Dice, por favor, dígame esto, estas oraciones las dijo Jesús y a quién se refirió. El que me ve a mí ve al Padre o al Dios Hijo. El que me conoce a mí, conoce, si me conocieses a mí, conocerías al Padre o al Dios Hijo. Por favor, Ariel, ojo, el que me ve a mí, ve al Padre o al Dios Hijo. Esto lo dice la Escritura, ¿sí o no? Si me conoces a mí, conocerías al Padre o al Dios Hijo, ¿sí? Dice Isaías 9:6, dice Dios Hijo o dice Dios fuerte, Padre eterno. Por favor, Isaías 9:6 dice Dios Hijo o dice Dios fuerte, Padre eterno. Ariel, ¿estamos? ¿Sí? Me responde, por favor, conforme a lo que le he pedido, por favor. ¿Listo? Esperemos que Ariel nos responda.
Ariel, 3 minutos. Ok, bueno, las oraciones que has pedido completar, allí Jesús está hablando, no está diciendo que Él es el Padre, pero Él está diciendo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está en la Biblia. Ariel, perdón, Ariel, discúlpame. Me disculpo por interrumpirte, pero pues esa no fue la pregunta que yo te hice, ¿sí? Si yo te pedí que me hicieses de nuevo la pregunta porque no te la pude entender y si me permites te puedo leer de nuevo la pregunta porque veo que no me la entendiste. ¿Puedo leértela de nuevo? Mira, si me la puedes hacer más clara, así Listo, como... demasiado ya, claro. Dijo sí. Jesús esto, Ariel, el que me ve a mí ve al Padre o al Dios Hijo. ¿Sí o no? ¿A quién dijo Jesús que vería? El que me ve a mí ve al Padre o al Dios Hijo. Entonces tú tienes que decirme si lo dijo al Dios Hijo o al Padre. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Si cuando Jesús dice el que me ve a mí ve al Dios Hijo, o a quién dijo que vería, o al Padre. Si me conocieses a mí, conocerías al Dios Hijo, o a quién conocería, o al Padre. Y dice Isaías 9:6, Dios Hijo, o dice Dios fuerte, Padre eterno. Ariel, por favor, me responde conforme a esta pregunta. Por eso le pedí papel y lápiz. 3 minutos para Ariel. Ok, vos respondiendo. Son 3 minutos de respuesta. Espero que no me puedas interrumpir esta vez, Alexander. Entonces, con respecto a lo que Jesús está diciendo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ya? ¿Está correcto? Está correcto. Pero no dice Jesús que sea el Padre. En Isaías 9:6, tú me dices si dice Dios Hijo, Dios fuerte o Dios Padre. Dice que este Hijo, dice Isaías 9:6, el Hijo, no el Padre, el Hijo, le llamarían Dios fuerte y Padre eterno. No dice que sea el Padre, le llamarían Padre eterno. Bueno, estoy aprovechando mi tiempo. Ahora, ¿por qué le llamarían el Padre eterno? No porque Él era el Padre, sino que porque simplemente él iba a ser el autor de esta salvación. Entonces, para el judío, tenía una tradición de que los judíos llamaban, vamos a decir, a sus maestros o llamaban a quien hubiera hecho algo de reconocimiento, ellos le llamaban padre. Así como también nosotros llamamos, por ejemplo, al padre de la patria, a Bernardo Higgins y a otros tantos. Entonces, es una costumbre de la humanidad llamar a quien hace algo, llamarlo padre. Es más, Pedro y Juan también llamaban a los discípulos de ellos, llamaban hijitos. Y eso no significa que Pedro y Juan eran el padre. O sea, Pablo llamando hijito a sus discípulos no significa que él es el padre. Entonces, lo mismo sucede en Isaías 9:6, cuando se le dice al hijo que le iban a llamar Padre Eterno. Imagínense, es un nombre, dice, y le llamarán por nombre Padre Eterno. No es que sea el Padre. Le iban a llamar al hijo de esa manera, ¿por qué? Porque iba a tener la misma naturaleza divina. Está hablando de su naturaleza, Dios fuerte, admirable. Entonces está hablando de cualidades que iba a tener este hijo, no que sea el padre. Eso, Alexander. Gracias, Ariel. Bueno, la pregunta fue sencilla, Ariel. ¿Dijo Jesús sí o no? El que me ve a mí ve al Padre o al Dios Hijo. El que me conoce a mí conoce al Padre o al Dios Hijo. Usted dijo que decía al Padre, pero no porque él fuera el Padre, pero tampoco dice Dios Hijo, Ariel, no dice Dios Hijo. Jesús dice el que me conoce a mí conoce al Padre, el que me ve a mí ve al Padre, no dice al Dios Hijo. Y recuerde que usted dijo que Jesús era el Dios Hijo. Pero recordemos que Ariel dijo que Dios Hijo no existe en la Biblia. Pero nos dice Ariel además que como Dios Hijo no existe en la Biblia y tampoco la palabra rato existe en la Biblia y la Biblia no dice monoteísta, tampoco la palabra monoteísta. Veo que Ariel no estudia. La palabra rato está en la Biblia, ¿sí? Que se refiere a la palabra
es arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esa palabra rapto puede ser arrebatamiento también. Si no estoy mal es harpazo. Bueno, puedo estar mal, pero también rapto o arrebatamiento. Se puede leer así también, Ariel. Entonces sí está en la Biblia. Una cosa es que usted no estudie. La palabra monoteísta o monoteísmo sí está en la Biblia. Eso lo vemos en el Salmo 86:10, lo vemos también en Judas capítulo 1, verso 25, también lo vemos en Isaías capítulo 37, verso 16. Allí está la palabra monoteos, que es el vocablo, de ahí viene monoteísmo, que es el estudio del único Dios. Único, mono, significa único o solo, y seos, Dios, único Dios. De ahí viene el término monoteísmo. Entonces vemos, Ariel, que usted no estudia. Entonces, lo que sí no está en la Biblia es Dios Hijo. Ahora, Jesús dice: el que me ve a mí ve al Padre, el que me conoce a mí conoce al Padre, no dice conoce al Dios Hijo, no dice el que me ve a mí o el que me conoce a mí conoce al Dios Hijo. Ahora, Isaías 9:6, usted nos dice que eso se refiere al Dios Hijo, pero allí no dice Dios Hijo, dice Dios fuerte, Padre eterno. Y le recuerdo que Jehová es el Padre, y Jehová en Isaías capítulo 60, verso 16 dice: y conocerá todo hombre que yo Jehová, es decir, el Padre, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso solamente hay un solo Dios, el Padre, un Dios y Padre. No pueden haber dos dioses y dos padres. Ahora, usted dice que Jesucristo es Padre porque con eso se llama a alguien que hizo algo ejemplar. Pero es que Jesucristo no hizo algo ejemplar. Él es el único Dios. Así lo dice la Escritura. Y como es el único Dios, el Padre, y por eso Santiago, Pedro, Juan y Pablo lo llamaron Señor, Dios y Padre. Ahora, ¿refuta usted eso? No lo puede hacer, amigo Ariel. Bueno, hasta ahí mi tiempo. Hasta ahí mi tiempo. Vamos a dejarlo hasta allí. Ariel. Ok, allí va mi otra pregunta. Juan 8:16 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién? El Padre. Según lo unicitario, que dicen que Jesús es el Padre, entonces Jesús el Padre está diciendo que no está solo. Pregunta: ¿cómo se llama el Padre que está con el Padre Jesús? Repito, ¿cómo se llama el Padre que está con el Padre Jesús? Bien, Ariel, vamos a leer Juan capítulo 17, verso 11 y 12. Lo invito a que acompañen y léalo en la Biblia de las Américas. ¿Sí? Y si usted leyó la Biblia de las Américas, entonces debe creer también lo que dice Santiago acerca de Jesús en esa Biblia, Señor y Padre. Capítulo 17, verso 11 y 12 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? Si Jesús tiene el nombre del Padre, ¿cómo se llama el Padre? Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Jesús tiene el nombre del Padre. Ahora, esto no indica que hayan dos Jesús, sino que Jesús está cumpliendo lo que dice las Escrituras. Juan capítulo 10, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 16, usted dice que como Jesús dice allí, discúlpame un momentico, por favor, saco este animalito.
Bueno, expreso excusas, por favor. El perrito que tenía acá adentro comenzó a ladrar y pues causa ruido. Bueno, sigamos. Entonces le he dicho a Ariel que no es que haya dos padres, ni que haya un padre que está junto al padre que es Jesús. Jesús dice que no es solo, si yo juzgo mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. O yo y el que me envió, el Padre. Pero ¿cómo es que Jesús no es solo? Es porque Jesús tiene a alguien, otra persona divina al lado de él. Ahora, eso es ilógico, porque Jesús dice, el que me envió conmigo está. ¿Sí? Y en Juan capítulo 14 dice, el Padre que mora en mí. Es decir, está hablando de la unión del humano y lo divino. Ahora, esa unión del humano y lo divino, cuando Jesús se manifiesta a los judíos, le dicen, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses también a mi Padre, conoceríais. Eso es decir, lo humano y lo divino es uno solo, Jesús. Sí, por eso el nombre del Padre es Jesús y por eso el nombre del Hijo es Jesús, porque es uno solo, uno mismo. Ya como lo dice Isaías en el capítulo 43, verso 10, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy él. Lo mismo está diciendo Jesús en Juan 8:19, el que lo conoce a él, conoce al Padre, porque él el Padre es el mismo, yo soy él. Sí, por eso Jesús dice, yo y el Padre una misma cosa somos, o uno mismo somos. Eso es lo que nos dice literalmente la Escritura. Ahora, amigo Ariel, ¿será que Jesús, usted me tendrá que decir en sus 3 minutos si Jesús tiene un Dios llamado el Padre al lado de él o que el Padre, según la Escritura, estaba en él? ¿Cómo será eso? Vamos a ver qué nos dice Ariel. Si Ariel dice que el Padre estaba en Jesús, bienvenido a la unicidad, pero dice que tiene una persona divina al lado de él, eso tendrá que demostrarlo con la Escritura. Vamos a ver. Ariel. Bien, ahora para aclarar la idea a Alexander y a todos los unicitarios, o sea, cuando ellos malinterpretan el texto cuando dice el Padre que está en mí o el Padre conmigo está, o sea, yo digo el Padre está conmigo, entonces yo soy el Padre, adórenme a mí. O sea, si yo digo el Padre que conmigo está, o sea, yo soy el Padre, es imposible, es irracional. Yo no puedo decir eso. Lo mismo sucede con Jesús. Cuando Jesús dice, el Padre está conmigo, o el Padre conmigo está, que está en mí, no se refiere a que Él sea el Padre. Él está diciendo que el Padre lo apoya, está siempre atento de Él. Es por eso que el Padre dice desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Entonces, el Padre, siendo el primer testimonio, hablando acerca de su Hijo, el Hijo también da testimonio de su Padre. Pero vemos que la unicidad no le basta con ese testimonio, no le basta con el testimonio del Padre, con el testimonio del Hijo, con el testimonio del Espíritu Santo, que son tres. No, allí no les basta. O sea, la unicidad tiene su propio testimonio al negar al Padre, al negar al Hijo, porque también niegan al Espíritu Santo. Entonces, si decimos que nadie ha enviado, que el Padre no ha enviado al Hijo, entonces no tenemos un Salvador, porque Dios no ha enviado a nadie. Y si decimos que Dios envió a sí mismo, es totalmente irracional. O sea, Dios el Padre se envió a sí mismo como hijo, totalmente irracional. Eso la Biblia no lo apoya. Ese libro de historieta lo podemos encontrar en cualquier librería, pero menos en la Biblia. O sea, en películas de ficción podemos encontrar toda esta clase de argumentos, pero en la Biblia no. Dios es muy claro, Dios es santo, dice, sé santo porque yo estoy santo. Aún hay que ser santo con nuestras palabras, con nuestros argumentos, cómo yo me expreso, lo que yo digo, si yo estoy realmente contradiciendo la palabra, o sea, tengo que ser santo en eso. O sea, yo decir, Dios no ha enviado a nadie, Dios no ha enviado a nadie. Imagina lo que estoy diciendo, estoy negando el plan salvador del Señor, Dios no ha enviado a nadie. Toda la Biblia dice que Dios enviaría al Mesías, al Salvador. Todos los judíos sabían que iba a venir un Mesías. Entonces, ese reino que no iba a tener fin, no iba a tener, iba a ser por la eternidad. Entonces, el Padre aclara y habla de su Hijo, que se complacía en su Hijo. Y Jesús siempre está hablando de su Padre, o sea, el Padre me envió, el que me envió, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea,
por más que Jesús le hable a los unicitarios y les diga que el Padre fue el que lo envió, el unicitario siempre va a decir, no, Él se envió a sí mismo. Pero ya sabemos que eso es antibíblico. Perdón, no había perdido mi micrófono. Ariel, usted nos dijo que Esteban vio a dos personajes cuando estaba muriendo, a Dios y a Jesucristo. Pero usted nos citó también que a Dios nadie le vio jamás, refutando con esto la postura unicitaria que dice que Jesucristo es Dios el Padre. Pero usted nos dijo que Esteban vio a dos personajes cuando murió. Dígame, ¿quién está mintiendo aquí? ¿Usted o la Escritura? Ariel, ¿quién nos miente aquí? Usted, porque nos dice que Esteban vio a dos muriendo, es decir, a Dios, el cual es el Padre, y a Jesucristo. Pero usted nos dijo que a Dios nadie le vio jamás, refutando la postura unicitaria que dice que Jesucristo es Dios, el único Dios, el Padre. ¿Quién nos miente aquí? ¿Usted o la Escritura? A Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre. Y recuerde que usted nos dice que Dios es una naturaleza. Y si Dios es esa naturaleza, entonces nadie ha podido ver a la Trinidad. Responda, por favor. Ok, cuando la Biblia dice que nadie ha visto al Padre, está hablando partiendo desde, vamos a decir, desde Jesús hacia atrás y Perdón, hasta... Ariel, la Biblia no dice nadie ha visto al Padre. Yo no le pregunté eso. No me cambie la pregunta, por favor. Ariel, yo le pido por favor que usted no me cambie la pregunta. La Biblia dice a Dios nadie le vio jamás. Eso es lo que nos dice la Biblia. A Dios nadie le vio jamás. Usted nos dijo que Esteban vio a dos personas cuando estaba muriendo, a Dios y a Jesús. Pero usted diciendo que la postura unicitaria miente porque a Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre. Mi pregunta es, ¿quién nos miente? ¿Usted o la Escritura que dice que a Dios nadie le vio jamás? ¿O nos mienten usted al decir que Esteban vio a dos personas cuando estaba muriendo, a Dios y a Jesús? Y si Dios es una naturaleza, entonces nadie ha visto a la Trinidad porque dice Dios. Entonces nadie ha visto a la Trinidad. Esa es mi pregunta. Ok, tengo 3 minutos, Alexander, ojalá Sí, no me señor. interrumpas nuevamente. Bien, dice la Biblia, a Dios nadie ha visto. Bien, es cierto, nadie ha visto a Dios. Pero ¿qué sucede? Tú tienes que ir al contexto de cuando se dijo eso. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos ya el Señor está mostrando una revelación directa a Esteban, así como fue la misma revelación directa que le mostró a Juan. O sea, ninguno de los apóstoles había visto hasta ese entonces al Padre, sino solamente visualmente, sino solamente después de que, vamos a decir, Juan dijo aquello, o Jesús dijo aquello, hasta aquel entonces nadie había visto a Dios, sino que después cuando Esteban estaba muriendo, el Señor le permitió a Esteban poder ver en el cielo a uno sentado y al Hijo del Hombre. O sea, el Padre no es el Hijo. Es por eso que dice que el Hijo estaba a la diestra del Padre. Y Juan también vio al Cordero presentarse ante el Padre. Entonces, la Biblia no se contradice. Tampoco es el argumento que el unicitario usa de que, no, entonces la Biblia miente. No, la Biblia no miente. Lo que pasa es que cuando el unicitario lee la Biblia, la lee muy desordenada, entonces siempre va a tener estos enredos o va a tratar de poner sucesos posteriores, los va a mezclar con sucesos anteriores. Entonces, cuando dice a Dios nadie le ha visto, son sucesos anteriores a la revelación que Dios le dio a Esteban y a Juan. Entonces, son momentos o acontecimientos diferentes.
Entonces la Biblia no se contradice para nada. Entonces cuando podemos leer, vamos a decir, ordenadamente la Biblia, vamos a poder ver que hasta aquel entonces nadie había visto a Dios. Solamente por medio de una revelación fue que, vamos a decir, Esteban y Juan pudieron ver al Padre y al Hijo en el cielo. Pero nadie más, ningún otro apóstol, o vamos a decir, visualmente o en su humanidad, han podido ver al Padre, o vamos a decir a Dios. Cuando se refiere, nadie ha visto a Dios, se refiere a Dios el Padre, porque ellos sí vieron al Hijo. Eso, Alexander. Gracias, Ariel. Cierra su micrófono, por favor. Bueno, empiezo con mis 3 minutos. Ariel, mire que, vuelvo y repito, que la falta de estudio es la que dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, y eso vemos que pasa en usted. Usted nos dice que a Dios, es decir, al Padre, pero le recuerdo algo que usted dice que Dios es naturaleza. ¿Sí? Cuando usted usa la palabra Dios dice que naturaleza, al fin, cuando ustedes dicen que Dios es el Padre cuando les conviene, pero que Dios es naturaleza porque Jesús es de la misma naturaleza de Dios. Eso no lo dice tampoco la Biblia. La Biblia no dice que Jesús sea de la misma naturaleza de Dios. No lo dice la Biblia por ningún lado. ¿Sí? Bueno. Pero entonces usted nos dice que Juan, usted dice, Jesús dijo que a Dios nadie le vio jamás. Jesús no dijo eso. Lo dijo Juan. Dice Juan en su epílogo en su presentación acerca de Jesús, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Sí? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús dio a conocer al Padre, por eso Jesús dice, el que me conoce a mí conoce al Padre, el que me ha visto a mí conoce al Padre o ve al Padre. Sí, esto lo dijo Juan. Segundo, usted dice que hay que tomar cronológicamente, que después de que lo que Jesús dijo, ahora sí, años después, ahora sí Esteban viene a ver a Dios y viene a ver a Jesús, viene a ver a las dos personas divinas o a los dos dioses, lo cual es falso. Le voy a decir el por qué. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza a escribirse cerca del año 40, 40 y algo, 50. Y la carta de Juan o el Evangelio de Juan y sus cartas comienzan a escribirse a partir del año 99. Entonces, primero fue Hechos de los Apóstoles y por último, amigo Ariel, fue el Evangelio de Juan y fue escrito las cartas de Juan, año 99. ¿Sí? Grábese bien eso, lo cual nos demuestra evidentemente que aquí hay uno que miente y no es la Biblia, sino que es el argumento trinitario. ¿Sí? Ahora, también usted nos miente al decirnos que Juan vio a Dios. La Biblia no dice que Juan vio a dos personas divinas. Dice, que Esteban vio a Dios. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice vio a la diestra de Dios, no se refiere al resplandor, a la imagen misma, como lo dice Pablo Betzón en su Biblia. Dice, habiendo hablado, Hebreos capítulo 1, dice, habiendo hablado antes parcial y diversamente a los padres por los profetas, se refiere a Dios, nos habló Dios en estos postreros días. Vea que Dios no es una naturaleza, Dios es un ser. ¿Sí? Nos habló en estos postreros días en un Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por el cual hizo también los siglos. El que siendo reflejo de la gloria e imagen de la persona de él, es decir, Jesús es la gloria y la imagen misma de la persona del Padre. Entonces, al único que vio Esteban y vio Juan, no se refiere a dos, se refiere al único, uno solo, Jesús en la gloria del Padre. Reputado, amigo. Yo creo que esas son hasta aquí hemos llegado, creo que ya hemos agotado las 3 preguntas. ¿Es así, Ariel? Sí, exacto, 3 preguntas solamente. Bueno, Ariel, entonces nos resta despedirnos. Despídete, Ariel, por favor. Bueno, Alexander, este es el segundo debate que hemos tenido. Espero que podamos tener unos próximos debates sobre otros temas que han estado muy buenos. Yo sé que los unicitarios están aprendiendo y yo sé que con toda esta claridad que ya muchos pastores y otros hermanos ya han debatido con Alexander y otros unicitarios, y yo sé que la palabra va a sembrar en los corazones de los unicitarios. Tiene que dar fruto esa semilla, porque ese es el propósito del Evangelio. O sea, el propósito no es discutir, no es pelear, sino que pueda crecer esta semilla, pero ojalá, yo espero
también estaré orando por el mundo unicitario para que también ellos dejen entrar el Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado. Así que muchas gracias, agradezco, Alexander, este momento, esta invitación, y bueno, bendiciones para todos. Bueno, agradezco a mi amigo Ariel Lara. Claro, Ariel, vamos a seguir debatiendo. Solamente dígame, pues este tema, el próximo tema lo tiene que colocar usted. Dígame qué tema desea que debatamos y con mucho gusto, Ariel. Pero Ariel, lo que yo no comparto es que usted diga que, pues, que nosotros nos equivocamos y que usted va a estar orando por nosotros y que nos enseñó. Mire, Ariel, usted dijo algo, doctrina antibíblica, dijo usted. Pero si le recuerdo algo, Ariel, usted hoy nos dijo que el Dios Hijo no estaba en la Biblia. Eso es antibíblico. También nos dijo que habían tres que son Dios. Eso no está en la Biblia, Ariel. Usted tiene que reconocer eso. ¿Cómo vamos a creer nosotros los unicitarios en algo que no está en la Biblia? Y lo que yo dije, Jesucristo es único Dios, Señor y Padre, sí lo pude demostrar en la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a creer en algo que está en la Biblia y vamos a abandonar el principio bíblico? No, eso no puede ser. La Biblia dice que Dios es uno, es único y solo, y que ese único Dios es el Padre. Eso sí lo dice, usted lo mismo lo dijo, que la Biblia decía un Dios y Padre, no dice que diga un Dios Hijo, un Dios Padre, un Dios Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia, amigo Ariel. Le agradezco mucho por haber aceptado la invitación y espero, pues, por favor, me escriba que vamos a debatir para la próxima vez. Dios les bendiga a todos, nos vemos en una próxima emisión desde su canal pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Hasta la próxima. No se olvide darle me gusta y darle compartirlo. Ariel, entonces así quedamos, ¿vale? ¿Me avisas? Ok. Que Nos sea vemos. pronto, ¿no? ¿Me escribes? Sí, por supuesto. Nos vemos. Chao. Dale, Ariel, Dios te bendiga, Dios te guarde, Chao. chaito.